Este tema se titula El regalo de la salvación. Y si preguntáramos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién llegará a ser salvo? ¿Quién entrará en el reino de Dios? ¿Y quién se quedará fuera? Pues Dios es quien nos predestinó, escogió. Todos nosotros hemos leído Efesios 1:4, ¿verdad? Efesios 1:4 que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que son dos señales, dos características de aquellos que son los escogidos. Dos características, dos estilos de vida de aquellos que ya está la salvación en su ser, porque es espíritu, alma y cuerpo. Santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Dios, los que viven de esta manera. Y nosotros nos conocemos. Podremos muchas veces engañar a muchos. Podremos poner cara de angelitos muchas veces. Pero sabemos que Dios conoce nuestros corazones, conoce todas nuestras obras, nuestra vida. Y Él sabe si somos santos y sin mancha delante de Él o no. También el versículo 5 nos dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras es por su voluntad. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios. En pocas palabras, todo depende de Él. Él escogió antes de la fundación del mundo a personas que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Los predestinó para que los adoptara como hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerde que hay un versículo, Romanos 9:16. Romanos 9:16 que dice de esta manera: así que no depende del que quiere ni del que corre. Esto quiere decir ni del que se esfuerce, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es quien decide. Él va a tener misericordia, como le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Yo endureceré al que tenga que ser endurecido. Pero también vemos que su misericordia es tan grande y se renueva y es perfecta y es maravillosa su misericordia de Dios, que no la podemos comprender. Dios mismo es quien nos mantiene hasta el día de hoy, a sus salvos, a sus escogidos y a sus santos. Dios los va a conservar y mantener desde el principio hasta el fin. Podrá ver como nos hablaba Jesús, nos narraba, nos decía en la parábola de la vid y los pámpanos, que el Padre es el labrador y que va a ir podando, va a ir haciendo una poda en su iglesia también, una limpieza, ir sacando lo que no debe de estar ahí. Es muy duro, muy fuerte, pero así siempre pasa. Y al final de cuentas, van pasando los años, a muchos que vemos a veces que están, gloria a Dios, y vamos, y a mí nada me tira, a mí nada me separará del amor de Dios, nada me alejará. Y después, ¿dónde están? ¿Quién sabe? No depende del que quiere, del que corre, de Dios, que tiene misericordia. Pero al final de cuentas, los que van quedando hasta el final
son los que van siendo salvos. Ahí Judas, versículo 24. Judas, versículo 24, que nos dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Fíjense, qué maravilloso, ¿eh? Porque también, así como hemos visto a muchos que estaban, pero parecía que el fuego estaba sobre ellos, así también hemos visto a muchos que les hablábamos y no querían, pero al final son los que se levantan, y los que más difícil ha sido a veces que quieran y que crean verdaderamente, después llegan a ser pilares en la iglesia del Señor, tanto unos como otros, pero al final se ve la salvación. Al final la salvación, porque así lo dijo Cristo, la salvación se dejará ver, pero los justos brillarán, iluminarán, irán a perpetua eternidad como las estrellas. Será su resplandor, porque se tiene que ver la salvación. La salvación es un fruto de haber creído, un fruto de nuestra fe, a pesar de todo, de todo lo que nos pasó, de todo lo que hicimos y deshicimos también. A pesar de todo, cuando Dios da su salvación, la salvación se dejará ver pronto. La salvación produce frutos. Por lo tanto, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Dense cuenta qué versículo tan tremendo, ¿eh? Muchos que ustedes ven que se han mantenido durante años también, que ha pasado, bueno, les ha pasado de todo, pero ahí siguen. Es porque tienen un Dios poderoso que los ha guardado sin caída para presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Imagínense qué maravilla. Ese es nuestro Dios, dice el versículo 25, al único y sabio Dios. Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Porque ¿cuántas cosas pudieran pasar? ¿Cuántos nos han fallado? Muchos. Pastores que han fallado, que han caído, sí, hay muchos. Ministros, aquellos que nos llevaron a la salvación, muchos. Aquellos que Dios los usó como instrumentos, muchos han caído, muchos se han alejado, pero la salvación tiene muchas maneras de darse en los corazones. Y al final muchos, aquellos que renegaron, aquellos que impidieron también, porque hay mucha gente que impide. Yo les decía que hay muchos grupos religiosos que ni siquiera son salvos y hacen tantas obras, hacen tantas cosas, pero no han alcanzado salvación y no dejan que los demás, que gente que tiene un corazón sincero, llegue a ser salvo. Pero de todo esto pasa. Y al final de cuentas, la salvación es un regalo. Y el Señor se sigue moviendo y el Señor sigue estando presente para dar salvación a aquel que parece que nunca va a ser salvo. ¿Cómo? No sabemos.
Pero Dios se hace manifiesto, Dios se hace presente en nuestros corazones para que llegue salvación a todos lados. También segunda de Tesalonicenses 3, del 3 al 5, vemos nosotros, pero el Señor es fiel. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y guardará del mal. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que? El Señor. Él es fiel. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y guardará del mal. Y nosotros confiamos en el Señor, les decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 4. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado, lo que les hemos enseñado, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo les compartía la salvación y todo, y dice: yo confío en el Señor. Tal vez ni confiamos muchas veces, ¿no?, en las personas, porque también la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su hueso, ¿no? Es decir, que le confía su propia vida. ¿Cuántas fallas ha habido por eso, no? ¿Cuánta muerte por confiar en el hombre? Confiamos en Dios, en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo, porque aquí es una carrera de resistencia. La vida cristiana es de permanecer. Cristo mismo lo dijo: mas el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Un carbón, por muy encendido que está, si se separa de la hoguera, se apaga. Solo sirve para echarlo a la basura. Tristemente así es. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos más que antes. Estamos viendo que están pasando tantas cosas, tantos actos proféticos. Ya está por desatarse la guerra ahí por todos lados, por todo alrededor de Israel. Ya están bombardeando por el norte, por el Líbano, ya por Irán. Ya los países tienen que unirse porque todos son musulmanes igual que los palestinos. Por lo tanto, pues ahí ya están las cosas muy fuertes, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero este es el tiempo en que nos debemos aferrar nosotros a nuestra salvación. Es el tiempo que tenemos que poner nuestra vida en orden. Es el tiempo que podemos todavía arrepentirnos, todavía dejar todo por seguir a Cristo. Porque los verdaderos seguidores de Cristo es quienes dejan todo. Por lo tanto, también el versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Amar verdaderamente a Dios. El Señor encamine, inspire nuestros corazones a amar a Dios. Porque miren, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón. Y con muchos cristianos de años ni siquiera ese mandamiento lo han cumplido bien como debe de ser. Por lo tanto, este es el tiempo. Todavía tenemos oportunidad. Todavía hay tiempo. Hasta el final podrá haber tiempo de entrar. Cristo quiere que haya más salvación de la que hay ahorita. ¿Qué cosas impiden la salvación? Es que eso es lo triste. Hablábamos de la religiosidad, ¿verdad? El tradicionalismo que
cosas de hombres, ideas de hombres, ocultismo y todo, bueno, todo lo que lleva el tradicionalismo religioso y tanto que hay ahora que conocemos nosotros, cierra las puertas, impide que haya salvación. Pero también la misma iglesia, la iglesia pasiva, la iglesia que no abre sus labios, que no sigue predicando la palabra, que no sigue dando las buenas de salvación. Nunca nos conformemos, hermanos, porque muchos hemos hecho esto, hablarle a alguien de Cristo, pero hasta allá. No, es necesario, tienes que ir a la iglesia, tienes que estar ahí, te vas a formar como un discípulo de Cristo. Tienes que ir, seguir a Cristo. Seguir a Cristo es por lo menos estar yendo a la iglesia continuamente, estar. Eso es lo importante, eso es lo que debemos hacer nosotros, nada más. Invitar, no descansar, que nuestra familia, nuestros conocidos, personas que tal vez pues los estimamos y todo, insistamos, vamos a la iglesia, vamos los días miércoles, viernes, los domingos y si es posible diario. Por lo tanto, para que haya esto, que Dios quiere encaminar, allí donde estamos, 2 Tesalonicenses 3:5, encaminar nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a esperar juntos al Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios, Proverbios 24:16, ¿verdad? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso es lo importante. 7 veces cae el justo. Pueden ser más, pueden ser muchísimas más, pero lo importante es tener el tiempo de levantarse y seguir. Y continúa y dice, mas los impíos caerán en el mal. Los impíos sí ya no se pueden levantar, permanecen en el mal. Pero por eso nos da la palabra de Dios también instrucciones para seguir fortalecidos, para andar todo el tiempo fuertes, firmes. El Salmo 16, versículo 8, decía el rey David este salmo: a Jehová, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué significa ser conmovido? Tambalearse, caerse, desanimarse, todo eso. No seré conmovido. Si yo pongo al Señor delante de mí, es decir, ser un seguidor, seguir a Cristo, seguir sus pasos, puede ser difícil, puede costar el tener que negarnos a nosotros mismos. Sí, es cierto, sí, pues es necesario hacerlo, porque si no, de otra manera no se puede. Los que no se niegan a sí mismos son los que no siguen a Cristo. Prefieren seguir haciendo su voluntad, prefieren estar según ellos bien, y pues se pierden de los regalos de la salvación. Nosotros decíamos de la iglesia, allí en el cielo, hermanos, cuando lleguemos todos, ¿qué vamos a estar haciendo? Esa es la pregunta. Pues vamos a estar en adoración al Señor, ¿verdad?
haciendo lo que estamos haciendo aquí. Por lo tanto, es necesario que desde aquí ahorita practiquemos esa adoración, ese gozo. Yo los veía ahorita, me maravillaba de ver lágrimas cantándole al Señor, gozo, agradecimiento, alegría, porque esto lo vamos a encontrar aquí, hermanos. Aquí es donde hay restauración, aquí es donde hay vida eterna. Ustedes recordarán el Salmo 133, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso, o sea, cuánto deleite tiene Dios, es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. ¿No? Así nos lo dice, ¿verdad? Y dice el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando están los hermanos juntos en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Allí se dan los regalos de salvación. Estando juntos, estando en armonía. Porque tampoco, imagínense que estemos juntos, pero con perros y gatos, ¿no? Peleándonos. Pues no va a haber armonía. A Dios le gusta, le agrada que haya armonía, unidad y armonía. Bueno, Hechos 13:47, del 47 hasta el 52, ¿verdad? Tremendos versículos. Hechos 13:47 al 52. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaban diciendo ahí? Había un choque muy fuerte, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Entre aquellos judaizantes, aquellos que querían, es decir, se oponían a los discípulos que estaban ahí enseñando la salvación, dando la salvación. Y siempre que alguien proclama salvación, hay oposición, siempre. Pues ahí estaba tremendo la oposición. Y Pablo y los demás apóstoles les decían: no, por medio de Jesucristo solamente hay salvación. Y como no querían los judíos, les dijo este versículo: así está escrito, así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo siguiente, el 48: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes eran los que creían? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ya veíamos nosotros los escogidos, los elegidos, los predestinados, los que van a creer y que la palabra va a hacer su obra en los corazones de ellos solamente. Pero ¿qué pasaba? Se regocijaban. Siempre tiene que haber gozo, ¿verdad? Se regocijaban y luego glorificaban la palabra del Señor. Porque esto llega, así se ve cuando hay salvación en un corazón, que las personas aman, anhelan, un anhelo ferviente por la palabra. La palabra llega a ser el tesoro de los corazones, el tesoro de las personas, de aquellos que están ordenados para salvación, para vida eterna. Dice el versículo 49:
Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50. Pero los judíos instigaron. ¿Qué quiere decir esto? Estuvieron duro y duro para que a las mujeres piadosas y distinguidas. Recuérdense que en esos lugares las mujeres mandaban, bueno, no era Oaxaca, estamos hablando de otros lados. Las mujeres eran las mandonas, las mujeres eran las influyentes ahí. Los judíos, ¿a quiénes se fueron? A ellas, ¿verdad? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Piadosas? ¿De verdad? Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Imagínense. Qué terrible obra es esta también, pero esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo y todos los días pasa esto mismo. Ellos entonces, dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, otra ciudad de ahí de Grecia. Y los discípulos, los que sí habían creído, los que seguían también a Pablo y a Bernabé, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otras dos señales de quienes son salvos, de quienes la salvación está en su corazón, en su ser, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, porque todo creyente verdadero es quien tiene este gozo y esta llenura y anhelo por la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue siendo su tesoro la palabra de Dios. Y esto también siempre debemos nosotros procurar, orar, interceder, que haya anhelo por la palabra de Dios, que haya hambre por la palabra de Dios. El apóstol Pedro también, segunda de Pedro 1, 10 y 11, segunda de Pedro 1, 10, da este consejo: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. Es decir, si ya estamos dentro de la vida eterna, si ya escogimos, porque recuerden, hablábamos al principio del libre albedrío, que al final de cuentas Dios dio a su Hijo al mundo entero para que sea salvo, pero quien elige somos nosotros. Quien acepta ese regalo de salvación somos nosotros, al final de cuentas. Pero procurad hacer firme esta elección. Si ya escogimos recibir a Cristo, ahora estar firmes en eso. Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros estamos firmes en lo que escogimos, somos creyentes, porque por eso es tan importante que siendo cristianos siga habiendo fe, siga habiendo convicción y aferrándonos a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso es un consejo para no caer, para mantenerse. Y dice después también, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera se nos abren más las puertas todavía. Pero es necesario que estemos firmes, constantes,
perseverando hasta el fin. Recuerde que nos decía ese versículo, la paciencia de Cristo. Tan importante porque estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nada más es Cristo. La esperanza del mundo puede ser el dinero, ¿verdad? Y por eso se afanan tanto ahí. Y bueno, van a estar contentos mientras tengan su cuenta en el banco, ¿verdad? Cuando se acaba, están llorando, ¿no? Y muchos hasta se suicidan, se tiran del puente. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué tenemos nosotros por esperanza? Miren, como decía el apóstol Pablo, somos tomados como hasta la escoria del mundo. Somos perseguidos, bueno, nadie nos quiere, todos nos odian. Somos mal vistos, somos tirados como locos. Se ríen, se burlan de nosotros. Que estamos ahí, ¿no? Que seguimos y ahí vamos y estamos. Y ahí vamos. ¿Cuántos me han dicho a mí, no, hombre, ¿por qué no pon una escuela de música? Fíjense, ¿cuántos me han dicho esto? Pon una escuela de música y verás cuánto dinero haces con eso. Enseña, da clases de música y yo los escucho y digo, bueno, pues si yo me dedicara a hacer eso, pues ya habría cambiado por lo menos de modelo de mi coche, ¿no? Pero no, ¿por qué? Estamos aquí tenemos que seguir y bueno, pues es que de esto se trata. ¿Dónde estamos poniendo la mira? ¿Dónde están nuestras metas? ¿Dónde está? Tenemos que estar en la paciencia de Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza. Porque el día que Él llegue, puede ser mañana, puede ser en una semana, no sabemos. Quedarse aquí, ¿qué sería? Lo peor, ¿no? Por lo tanto, también Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El regalo de la salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Maravilloso versículo, ¿eh? Maravillosa palabra. Debemos estar agradecidos por ustedes, hermanos, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué maravilla, ¿eh? Porque así se da la vida eterna, así llega ese regalo de salvación, cuando alguien es santificado por el Espíritu, cuando alguien tiene fe en la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que para nosotros pues es nuestra fortaleza, es lo que de ahí nos agarramos. Y dice el versículo 14, por lo cual los llamó, ¿verdad? Por lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través del evangelio es que se alcanza la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice el versículo 15: así que, amados, estad firmes, porque así está un cristiano verdadero, firme, que nada lo tambalea, que nada lo mueve. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, reteniendo la enseñanza. Pues ya sabemos que en los últimos tiempos se están infiltrando muchas diversas corrientes, muchas doctrinas. Pablo decía muchas doctrinas de demonios también, o sea, enseñanzas, ¿verdad? Muchas doctrinas perversas, muchas que son lisonjeras. Esto quiere decir que adulan a las personas, ¿no? Que les dicen: mira, manda 5,000 pesos y tendrás un pacto de que tú y tu familia van a ser guardados y van a tener las llaves ahí para cuando lleguen al cielo abran ustedes mismos y se metan. Prácticamente eso les dicen, ¿no? Y esconden la salvación, ocultan la salvación. Son puras promesas, puro te va a ir bien. Y no es la sana doctrina. La sana doctrina se tiene que sufrir, le tiene que doler a nuestra carne, porque la carne que le gusta el pecado, la maldad, ¿verdad? Nuestra carne tiene que estar sufriendo como un perro ahí cuando no le daban de comer, ¿qué tal chilla, verdad? Así debe estar la carne, doliéndose por obedecer al Señor. Y esta salvación es la que muchos se proclaman por todos lados, la anuncian, ¿verdad? De que puro te va a ir bien, puro puedes estar cómodo, no te hablan de que tienes que cambiar. Saben que a la gente no le gusta eso. Mucha gente prefiere quedarse en su religión, ¿no? Donde nunca no le exigen cambiar. Si en tu religión donde estás no te incomodan, no te confronta su enseñanza para cambiar, para dejar el pecado y la maldad, por eso están contentos muchos en sus religiones, ¿verdad? Porque ahí pueden hacer de todo, pueden seguir en adulterio, en fornicación, en vicios. Por eso es que están felices ahí. Y a pesar de que su vida, su familia tal vez esté en destrucción, porque es terrible todo lo que sucede, ¿no? Claro. Dios siempre está hablando de muchas maneras, pero al final de cuentas, cuando la palabra de Dios, esa es su esencia, reprende, exhorta, corrige, redarguye la palabra de Dios. Por eso es que Dios a los que ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que ya han aprendido, sea por palabra, les decía Pablo, ¿verdad? O por carta. Pues las cartas que mandaban son lo que nosotros tenemos en la Biblia, las epístolas. Muy bien. Hechos 22:14 también. Hechos 22:14. El apóstol Pablo, cuando relataba su conversión, dice que llegó un hombre llamado Ananías, que le impuso las manos y le dijo: recibe el Espíritu Santo y la vista.
Pero también le dijo estas palabras, Hechos 22:14. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Porque Dios nos escogió, ¿verdad? Somos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados, como dice Pedro 1:1, ¿verdad? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. ¡Qué maravilla! Y dense cuenta que nosotros así estamos. Así nos escogió Dios para conocer su voluntad. Porque miren, hay muchos que nunca llegarán a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene muchas formas. Las más maravillosas y que más apreciamos y que más nos gustan es su misericordia. Es por su voluntad. La gracia también es parte de su voluntad de Dios. El amor, porque Dios quiso amarnos. Él eligió amarnos. Él vio su creación destruida. Como nos dice la palabra, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Imagínense qué triste. Dios creó, todo lo creó. Cuando creó al hombre es para que estuviera en relación, comunión perfecta, el hombre con Dios. El hombre sin Dios está marchitado, está muerto en vida, porque así nos creó Dios. Y resulta que no había ni uno justo y ni quien buscara a Dios. Y Dios dijo, yo amo al mundo, voy a dar a mi hijo, voy a enviarlo. Y lo hizo. Ese es el regalo de la salvación. ¿Y qué nos dice la palabra? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos vino a dar a conocer la voluntad de su Padre. Por lo tanto, Dios te ha escogido desde el principio para salvación. Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas al justo, veas a Cristo. Oigas la voz de su boca. Qué maravilloso. Todos nosotros fuimos escogidos por eso, ¿no? Dios, dentro de su voluntad, les decía yo que está su misericordia. Qué maravillosa su misericordia. Miren, Malaquías 3:6. Qué hermosos versículos. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Conocemos también Lamentaciones 3:22, ¿verdad? Y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios es un Dios que se deleita en tenernos misericordia a los pecadores, ¿eh? Como nos dice la palabra, como nos dice Colosenses, ¿verdad? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es parte de su misericordia y de su voluntad. Pero Romanos 2:4 también
nos hace una pregunta tremenda. Esta pregunta, sería maravilloso que todo humano, ser humano, la escuchara esta pregunta, ¿no? Todo ser humano en el mundo entero escuchara esta pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tremendo, ¿eh? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes? A que te arrepientas y abandones tu pecado. ¿Por qué no? Muchos dicen, qué bárbaro, hierba mala nunca muere, ¿verdad? Así dicen muchos. Qué bárbaro, ¿cómo es que no se ha muerto después de tantos años? Dios es paciente. Dios, su benignidad, porque esa es su voluntad, porque Él es bueno, nos guía al arrepentimiento. Está pacientemente esperando. 50, 60, 90 años puede esperar Dios y tener misericordia y paciencia a que alguien se arrepiente. Y Dios puede decir, le voy a dar nada más 91. Imagínense, pasan 90 años y llegan 91, no se arrepintió. Pues, no, nadie va a decir, yo no tuve tiempo. Nadie va a decir, yo sí quería, pero no, nadie puede decir eso. Dios ha tenido tanta paciencia, tanta misericordia. Eso es, nos maravillamos. Si usted se pone a pensar, maravíllese junto conmigo de la misericordia de Dios, como es. Pero el Señor, al final de cuentas, Él es el que nos va a mantener en salvación. Vamos a terminar con este versículo, 2 de Timoteo 4:18. Segunda de Timoteo 4:18. Y nos dice de esta manera: y el Señor me librará. Usted puede decirlo juntamente conmigo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque esto lo creemos de verdad. Porque sabemos que Dios nos librará, nos guardará, nos preservará para su reino. Demos gracias a Dios de ser escogidos, de que Él nos haya escogido desde el principio para salvación, que nos haya escogido para conocer su voluntad y para escuchar la voz de su boca. Gracias, Señor, te damos por este regalo maravilloso que es tu salvación, por este rescate, por tu humanidad que creaste, por este mundo que creaste, por toda tu creación que es Cristo Jesús, el regalo de la salvación. Y como nos dice tu palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Pues nosotros te pedimos que haya mucha salvación. Ayúdanos, por lo tanto, también a permanecer, y como leíamos este versículo final, ayúdanos, Señor, y guárdanos, presérvanos
para tu reino. Apártanos del mal, guárdanos, líbranos de todo mal. Líbranos y fortalece a tu iglesia, más ahora que nunca, Señor. Más ahora que nunca. Fortalece a tu iglesia. Que estemos firmes, que estemos velando, orando, fortalecidos con todo tu poder, porque tú ya nos lo has dado a través de tu Espíritu, Señor. Que nosotros mantengamos como ese fuego al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayuda y bendice a tu iglesia, Señor, que es tu amada esposa. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y aquí estamos esperando, Señor. Guarda y bendice a tu iglesia siempre, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.